Bueno, pues es preceptivo, pero no quisiera que sea algo protocolario y cínico el agradecimiento a las personas que me han invitado, a los directores y, por supuesto, al Instituto de Historia y Cultura Militar. Y es un placer estar aquí con todos ustedes en este auditorio tan entendido y tan vocacional para hablar de un tema que creo que es muy interesante, ¿no? Que es el de los soldados de los tercios, ¿no? Voy a hablar de ellos basándome esencialmente en fuentes literarias, la imagen que tenían los soldados en las fuentes literarias, que, como saben ustedes, se ajustaban a la verosimilitud que debían tener para ser realmente éxitos, como pretendían los autores, ¿no?, en los distintos géneros, ¿no? Bueno, yo creo que no se puede entender nada de la vida del soldado de los tercios sin entender y sin tener en cuenta el mundo en el que vivían, que era un mundo esencialmente violento, con un cierto sesgo de sadismo, como llegó a decir John Hale, el gran autor de la guerra en el Renacimiento. Es un mundo muy distinto al nuestro, un mundo en el que se tenía verdadera afición por ver las ejecuciones públicas, un mundo duro, muy duro, y los soldados formaban parte de ese mundo y se les tenía admiración, porque en un mundo tan violento eran los que se atrevían a ser protagonistas de ese mundo, ¿no? Y entonces no se puede entender nada de esto, y la cultura pacifista en la que vivimos hoy en día, muchas veces, el no tener en cuenta esto nos lleva a cometer errores, ¿no? Vamos a ver, hay muchísimas obras, yo voy a hacer una selección, como se pueden imaginar, muchísimas obras que tratan aspectos de los soldados, ¿no? Yo, por cuestiones de tiempo, voy a remitirme a lo que considero más significativo, ¿no? Pero, por ejemplo, para describir las batallas, yo no he traído imágenes. Como decía Rafael Alberti, hay palabras que dicen más que mil imágenes. Y lo van a ver ustedes ahora, lo van a ver ustedes. Se describen las batallas en la literatura de una manera tan tremendamente cruenta que reflejan ese mundo violento, ¿no? Por ejemplo, el joven galán coroliano, en Las armas de la hermosura, de Calderón de la Barca, llega a decir: disputada la batalla, tempestad parece, siendo del eclipse sus rayos, cajas y trompetas truenos, de quien relámpagos son las chispas de los aceros, todo es horror, todo es grima, todo asombro, todo incendio. En el asalto de Mastrique, Lope de Vega hace decir al soldado Alonso lo siguiente: asalta el fuerte Mastrique, y a sus murallas así está 40 cañones juntos y 10 culebrinas fieras, brama el sonoro bronce, las almas de hierro vuelan, vertiendo fuego las bocas, forma el humo nubes densas, huyen las aves del aire, los montes lejos resuenan, que sin preguntarles nada dan a los tiros respuesta. Ni los que llevan se ven, ni lo saben los que quedan, que la prisa del batir todo lo confunde en niebla. Manda Alejandro Farnesio, claro, manda Alejandro a dar voces, los del tercio viejo llegan, ya están dentro, ya se lanzan por las murallas abiertas, y que en otra parte digan, ya los de don Lope cierran, ya están dentro de Mastrique, ya sus riquezas saquean, para que con esta envidia los españoles hicieran lo que hicieron, que es romper por bombas, balas y piedras. Oh animosos españoles, que entre brazos y cabezas, piernas y troncos, bañados de sangre, los muros trepan. Bueno, creo que no se puede decir más, ¿no?, de la violencia. Y ante este terrible escenario de la violencia, el soldado se sobrepone a ella. Es un ser especial dentro de la época, porque es capaz de sobreponerse a esto, ¿no? Y la respuesta que da a esto el joven coroliano en Las armas de la hermosura de Calderón es la siguiente: ea fortuna, ya es tiempo de que todo lo perdamos o que todo lo ganemos. Síganme todas las tropas, en batallones y tercios, pues no hay más órdenes ya que dar, que morir resueltos. Una vida dura, por lo tanto, una vida muy dura, que también se ve reflejado en la literatura. Para que sea verosímil, no se puede decir que la vida del soldado es una vida de gloria, es una vida de valentía, no, es una vida que tiene sus problemas, ¿no? Es una vida que los soldados critican, ¿no? Al soldado Alonso le hace decir Lope de Vega: del primero que inventó la guerra, Añasco, a otro soldado que se llama Añasco, reniego. Añasco dice: eso decís, Alonso, ¿por qué no? Y que le abrase mal fuego, pues que tanto mal causó, Alonso, heredero la guerra de él, las desventuras que encierra. Añasco, duro ejercicio, Alonso, cruel.
Fíjense lo que dice ahora. ¿De qué le sirve al de Parma? Una vez más Alejandro Farnesio, el duque de Parma. ¿De qué le sirve al de Parma que por Felipe se arma, después de 1000 pareceres, la encamisada de Amberes, y entrar entocando el arma, degollar del fiero hereje tanta sangre y hombres tales? ¿De qué sirve que le deje quemados los arrabales, y que del muro se aleje, si allá que comer no había, ni acá tampoco? Y le dice a Añasco: callad, que ni a vuestra valentía conviene esa liviandad, ni a la patria vuestra y mía. Bueno, pues claro, ante este sobreponerse a esta violencia extrema, la gloria del soldado está presente, y está presente en la vida y en la literatura, en los dos ámbitos, en la representación cultural y en la vida. Claro, yo les puedo poner las octavas a la vida militar de Juan Bautista Vivar, por ejemplo, les puedo poner muchos ejemplos, ¿no? Pero me quedo con este pasaje de la historia de la Abencerraje y la hermosa Jarifa de Antonio de Villegas, que habla de los soldados como ejemplo de virtud y enemigos de molicie y de ociosidad. Paréceme, hijos dalgos, señores y hermanos míos, que ninguna cosa despierta tanto los corazones de los hombres como el continuo ejercicio de las armas, porque con él se cobra experiencia en las propias y se pierde miedo a las ajenas. Por lo tanto, hay una alta consideración de los soldados que viene de atrás, del milites, del velator, ¿no? Del que hace la guerra, ¿no? Viene de atrás. Pero ahora el soldado de los tercios tiene un componente distinto, que es un componente del servicio al rey, de la importancia del servicio al rey. Esta es una cosa que también se pierde muchas veces de vista, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la guerra de sucesión y cómo Felipe V castigó a los catalanes, es que se olvida que el delito de lesa majestad, es decir, de traicionar al rey, era gravísimo, y hay que meterse en ese contexto histórico, ¿no? Pues en un sentido contrario, el servir al rey es todo lo contrario, es lo más ensalzado que puede ocurrir, ¿no? En las soledades de la vida y desengaños del mundo, Cristóbal Lozano habla de la gloria, de la valentía de los soldados y también de que se merecen, fíjense ustedes, por servir al rey, se merecen el perdón de los delitos. Y el muy renombrado Alonso de Contreras, que todos ustedes conocen, cuando llega a la putería de Córdoba y hace los desmanes que hace en la putería de Córdoba, inmediatamente exhibe su condición de alférez y por ser alférez se le olvidan todos los desmanes que llega a hacer. Es decir, es que está sirviendo al rey. Y como está sirviendo al rey, eso es lo que en un episodio que conocen todos ustedes, el capitán Álvaro de Ataide no se puede creer lo que hace Pedro Crespo. Dice: mirad que soy capitán, tratad con respeto. Y dice Pedro Crespo: ¿acaso soy yo alcalde muerto? Decía él: yo soy capitán vivo. Y de ¿acaso soy yo alcalde muerto? Bueno, evidentemente esta herencia del pasado y esta nueva consideración del servicio al rey les ensalzan a los soldados, pero hay una cuestión que no cuadra, porque si bien la guerra seguía considerándose como oficio de hombres nobles y había una cierta ligazón entre milicia y nobleza, cada vez había menos nobles que participaban en la milicia. Incluso se llega, esto lo relata muy bien Antonio Domínguez Ortiz, se llega a exhibir la condición de noble para no tener que ir a la guerra. Y luego los monarcas, ávidos de tener gente en sus ejércitos, ya reclutan prácticamente a quien sea, ¿no? Y hay muchas quejas de esto, ¿no? Entonces, cada vez cuadra menos esa ecuación de soldado igual noble y noble igual soldado, ¿no? Cada vez. Pero, sin embargo, la superioridad de la imagen del empleo de las armas sigue adelante, ¿no? En su libro bastante conocido de Nuria Sales, La desaparición del soldado gentilhombre, que es una especie de contestación al libro de Rafael Epudú, el soldado gentilhombre. Decía Nuria Sales, esta historiadora catalana hace varios decenios, decía: algo tiene que haber para que, si los nobles van desapareciendo cada vez más del ejército, se siga considerando una actividad noble el servir una pica.
Algo tiene que haber, decía, y ese algo que tiene que ver la respuesta nos la da la historia cultural. La respuesta nos la da el que el esquema cultural, a pesar de que ya no existe en la vida real esa ecuación, sigue adelante, ¿no? Y sigue adelante porque los creadores culturales siguen con este esquema cultural que les beneficia a ellos y a quien muchas veces les patrocinan, ¿no? Les promocionan en sus distintos contextos, ¿no? Y así sigue en alza la consideración del soldado en los escritos, ¿no? Tanto en la tratadística, por ejemplo, Pacheco de Narváez habla de la identificación de milicia con nobleza y dice: a la altura de 1600 en nuestros tiempos vemos que un capitán hace gente cualquiera que quiere ser soldado de cualquiera suerte que sea. Le recoge debajo su bandera solo por hacer más número, y es sin razón gravísima que aun por carizo o a otros semejantes se les dé investidura y honroso hábito y nombre de soldados, pues es propiamente de reyes y hombres nobles. Y Martín de Aguiluz, que saben ustedes, lo conocen, tratadista de la época muy renombrado, recomendaba no admitir en infantería a hombre de oficio mecánico, que no está bien, decía, se iguale al tal con el hidalgo y soldado honrado que vive con su sueldo sirviendo al rey honradamente. Y claro, es decir, efectivamente, culturalmente tiene que haber esa ligazón entre entre nobleza y milicia, ¿no? Pero tampoco se pueden, esto decía Alcalá Zamora y tenía mucha razón, tampoco se pueden evitar, no se pueden esconder los vicios que hay en el sistema, porque no son tontos los espectadores y viven con gente que ha estado en la guerra. Y en los mentidores se dicen cosas de cómo viven los soldados. Y entonces esto también lo recoge la literatura, ¿no? Por ejemplo, en los Guanches de Tenerife, el capitán Castillo, el personaje de los Guanches de Tenerife de Lope de Vega, cuando se encuentra con un ángel, le dice: Ángel, nunca fui tan bueno que vengas a visitarme. Ya ves las faltas que tengo como capitán, como soldado. Y dice: soy el capitán Castillo, enamoro, juro, juego, aunque lucho de verdad, pues por tu señor peleo, ¿no? Claro, y este es pelear por el señor, por el rey, da unas ciertas ventajas y unos ciertos privilegios, ¿no? El fuero militar, por ejemplo, la posibilidad, como hemos visto y vemos ahora mucho en las pinturas de Ferrer Dalmau, la diferencia en los uniformes, es decir, ¿no? O sea, nada hubiera sido más horrendo para un soldado de los tercios que le hubieran obligado a vestir un uniforme. Esto es del siglo XVIII. Anteriormente, es decir, le hubieran quitado su personalidad y eso es terrible, ¿no? Porque la vida del soldado tenía mucho de aventura. Ven con el rey, sirve al rey y verás mundo, decían los sargentos reclutadores en Castilla, ¿no? Y esto refleja la literatura también, ¿no? La vida del escudero Marcos de Obregón, de Vicente Espinel, habla de con el deseo que tenía de ver mundo, desamparé los estudios y me acogí en compañía de un amigo capitán, ¿no? O, por ejemplo, Juan de Timoneda, en el Patrañuelo, que le preguntaba a un padre que tenía un muchacho de 15 años viviendo en el bosque, le decía: decidme, señor, ¿por qué tenéis este mozo aquí perdido? Dejadlo que vaya a ver mundo, algún poco de tiempo, que no puede perder nada en ello. Bueno, y otra cuestión muy característica de los soldados, el atractivo de las mujeres, ¿no? El atractivo para las mujeres, ¿no? La española inglesa es una novela maravillosa, y yo siempre la cito como ejemplo clarísimo de que existía España, culturalmente existía España, porque una novela ejemplar de Cervantes se llama La española inglesa. Joder, ¿cómo no va a existir España, no? La española inglesa, cuando Ricaredo, el personaje, vuelve de la guerra, dices, le ven unas cortesanas de la reina y le ven paseándose con su uniforme su vestimenta militar, y decía: señoras, yo imagino que debe ser cosa hermosísima la guerra, pues aún entre mujeres parecen bien los hombres armados. ¿Y cómo si parecen?, respondió la señora Tansi, si no, mirad a Ricaredo, que no parece sino que el sol se ha bajado de la tierra y en aquel hábito va caminando por la calle, ¿no? Luego tenían otros privilegios los soldados, ¿no? Por ejemplo, la recompensa por sus servicios en cuanto a las recomendaciones que tenían. Esto le salvó la vida a Cervantes, como saben ustedes. Es decir, es que tenía una carta de recomendación ni más ni menos que del duque de Sesa.
Y claro, cuando estuvo cautivo en Argel, se aguantó el tiempo suficiente porque sabían que se iba a pagar un rescate por él, ¿no? Había combatido con él en Lepanto, ¿no? También conseguir alguna pensión o ayuda de corte que podía dar el rey, ¿no? Los pretendientes en la corte, aunque luego esto tuvo sus problemas, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que los soldados, ahora viene la parte de las penurias de la soldadesca. Estas eran las glorias, pero las penurias, con los 5 minutos que me quedan, eran terribles, ¿no? Bueno, el general ha hablado, y muy elocuentemente, ¿no?, de las carencias, ¿no?, de la sanidad, ¿no?, y de la falta, ¿no?, de asistencia a los soldados, y también ha dicho que los españoles fueron los primeros, ¿no?, en hablar de un hospital militar, etcétera, y esto es verdad, ¿no? Pero había muchos más problemas, ¿no? La falta de pagas, ¿para qué les voy a decir? Lo saben ustedes perfectamente, ¿no? Y el afán de lucro, que esto hacía, el afán de lucro de los soldados, que si se veían desasistidos por parte del Estado, con esas dosis de aventura que tenía la vida militar, el saqueo y el botín lo consideraban como algo absolutamente natural y que se les debía dar. Y pues la obra soldadesca de Torres Naharro, por ejemplo, habla claramente de esto, ¿no?, de que la necesidad que se tiene por parte de los soldados de acudir al saqueo, ¿no? Y hay verdadera ansia por todas estas cuestiones, ¿no? Ya llegan, lo hemos visto antes, a Maastricht, que ya sus murallas han pasado y ya sus riquezas saquean, ¿no? No me voy a privar de decirles aquí, por la importancia que tiene el tema, que me queda muy poco, pero esto es muy interesante en los tiempos que vivimos actualmente. Se dicen tantas tonterías que es que uno debería leer estas cosas para darse cuenta de la realidad. Miren ustedes, cuando se redactan las leyes nuevas de 1542 que suprimen las encomiendas del servicio en América, esto causa un auténtico estupor entre los españoles de América y particularmente entre los soldados, que se sienten traicionados. ¿Y por qué se sienten traicionados? Porque han roto, la corona española defendiendo a los indios, han roto las leyes de la guerra. Nosotros estamos aquí, nosotros hemos conquistado, en todo el mundo pasaba esto. ¿Y por qué ahora nosotros nos tienen que quitar la posibilidad de enriquecernos a partir de lo que hemos conseguido? Para nosotros eso es algo deleznable desde nuestra propia época, pero desde la mentalidad del soldado era injusto. Y esto lo refleja clarísimamente Tirso de Molina en Amazonas en los indios. Fíjense cómo describe, por esto digo que es que esto se tendría que poner en todos los telediarios para que se den cuenta del apoyo que tiene la corona española a los indígenas en determinados momentos. Notificó en Panamá Blasco Núñez, el virrey, como digo, las severas ordenanzas, las leyes nuevas de Indias de 1542. No habemos de tener indios, no ha de haber encomenderos, yanaconas de servicio ni por la imaginación. Llevar por el beneficio de minas los naturales será criminal delito. Con que estériles los cerros de estos codiciosos riscos, a falta ya de comadres, quiero decir de ministros, nos dificultan los partos de sus preciosos esquilmos, de sacar la plata, claro. Podrán los conquistadores aprender de hoy más oficio y en pago de sus hazañas pedir limosnas sus hijos, es decir, no vais a hacer pobres porque si nosotros vivimos precisamente del botín, ¿no? Todo esto ocasiona el celo de escrupulosos caprichos, todo esto inventan ociosos, todo esto causan arbitrios. Los españoles que dieron, a costa de más peligros que tiene ese mar, arenas, que quiebran sus costas vidrios, cerros al César de plata, con que enfrentar ha podido luteranos en Sajonia y en Milán franceses lirios. Por medio del presidente Vaca de Pastro ha pedido al virrey que, suspendiendo leyes de tanto perjuicio, permita suplicar de ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, unas quejas de los soldados diciendo, estas no son las leyes de la guerra, así no se hace la guerra. La guerra se hace si nosotros ganamos a los indígenas y tenemos la posibilidad de utilizarlos como mano de obra, no se puede permitir que el monarca defienda a los indígenas, ¿no? Entonces estas cosas son, creo que, muy interesantes y ya termino, ¿no? Bueno, las penurias de los soldados son tremendas, ¿no? Hay versos realmente increíbles. Me quedan todavía 3 minutos, lo tengo aquí. No, 3, son 3. Que yo he empezado más tarde, son 3. Yo lo tengo aquí, Lo tengo aquí, O sea, yo estoy como Rafa Nadal viendo el tiempo que tengo para sacar. Bueno, vamos a ver, es que no me quiero privar tampoco de leerles unos versos porque es que es curiosísimo, los soldados se llegan a quejar tanto de que no les dejen saquear, que fíjense, llegan incluso a insultar al duque de Alba, en Maastricht, por no haber
permitido coger el botín del saqueo, ¿no? O sea, de la ciudad, ¿no? Dice, con trompetas y atabales, dice un soldado, de Amberes los arrebales hizo quemar y abrasar. El duque de Alba, que sin duda imaginó que comían los soldados los luteranos asados, que fue que el fuego entonces quemó. Es decir, pues no son los españoles carizbes, borracho. Es decir, no somos indios antropófagos para quemar los luteranos que has quemado. No los quemes y déjanos a nosotros robarlos, porque para nosotros es el botín. ¿De acuerdo? Claro, yo sé que esto es terrible, pero es la mentalidad de la época, es así, ¿no? Y por eso tienen mucha mala fama los soldados, tienen grandes roces con la población civil, de esto me lo voy a saber. Pero a pesar de todo, el saldo de la opinión de los soldados de la gloria y el saldo de las penurias y de los roces que tienen con la población civil y todo esto, el saldo podríamos decir que es positivo. Culturalmente hablando es positivo. Porque, al fin y al cabo, vuelvo al principio, está en una sociedad violenta y son los que se pueden enfrentar a ese mundo violento, ¿no? Y me quedo con unos versos maravillosos de Calderón en el sitio de Breda, del capitán Alonso, que pone en boca del capitán Alonso Ladrón algo que yo creo que es un retrato estupendo de lo que es un soldado de los tercios. Estos son españoles. Ahora puedo hablar encareciendo estos soldados, y sin temor, pues sufren a pie quedo, con un semblante bien o mal pagados. Nunca la sombra vil vieron del miedo, y aunque soberbios son reportados. Todo lo sufren en cualquier asalto, solo no sufren que les hablen alto. Muchas gracias a todos por su...